gloria, te damos alabanza, Dios. Ay, papá, andalita, maya, soja. Ay, papá, anda, alabasa. Y en esta noche, Dios, porque a ti te plugo, Dios, te ha placido, Dios, que estemos en el final de este capítulo 3. Esta iglesia, Dios, que es una iglesia peligrosa de los últimos tiempos, Dios. De poder, Dios, aleluya, mirar a través de la escritura y a través del Espíritu, cómo vamos a conducirnos, Dios, a esta apostasía que toca la puerta de cada iglesia de nosotros, que está tocando ahí, aunque Jesús está llamando, pero hay una apostasía que está tocando, que está dando vueltas, Dios, aleluya. Oh Padre, en nuestras iglesias, ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, como la iglesia de Filadelfia, a guardarnos y a no negar tu nombre. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia de manera especial. Amén y amén. Bien, la iglesia de la Odisea, el carácter de la iglesia del fin, como dijimos, de los últimos tiempos, que empieza desde el siglo, amén, 20. Según los historiadores, empieza desde el siglo 20, la iglesia especialmente moderna. Alabanza a Cristo. Quiere decir que este es el carácter de la iglesia que se van a seguir levantando. La apostasía va creciendo, alabanza a Cristo, desde el siglo 20 después de Cristo. Base bíblica, amén, de la iglesia de la Odisea, aparece en Apocalipsis 3, para que vayamos ya entrando a la base bíblica que vamos a estar estudiando. Vamos a estar estudiando desde el versículo 14 hasta el versículo 22, amén, que es el versículo final del capítulo número 3. O sea, la séptima carta de Jesús a la iglesia de Asia Menor. Aunque hay había más iglesias, no eran tan siquiera 7 de Asia Menor, había muchas iglesias. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Así que la Odisea significa, su significado significa justicia de pueblo. Por lo que están anotando, la Odisea significa justicia de pueblo o también gobierno de pueblo. O sea, que ellos mismos se querían gobernar. Ellos mismos tenían sus leyes, su justicia. Y vamos a estar estudiando en el marco cultural cómo ellos tenían sus propios gobierno, especialmente su propia justicia. Esta palabra, la Odisea, está compuesta de dos palabras. Amén. Laop, que significa justicia, y Disea, que significa pueblo o significa gobierno. Está dividida de dos partes. Laop significa justicia, Disea significa pueblo o gobierno. Y las dos juntas significa justicia de pueblo. Es decir, que la Odisea significa justicia de pueblo en el hebreo. Amén, alabanza a Cristo, y el gobierno del pueblo. Espiritualmente se le conoce, en el carácter espiritual se le conoce, o Jesús la dio a conocer, alabanza a Cristo, porque Jesús fue que la dio a conocer, porque ellos mismos no conocían que eran pobres. Jesús le dijo, ustedes no saben que son pobres. Ellos pensaban que eran ricos. Alabanza a Cristo. Amén. Espiritualmente Jesús la conoce como la iglesia tibia y la iglesia apóstata. La iglesia tibia y la iglesia apóstata. Bendito sea el Señor. Ubicación de la ciudad. Vamos a ver si está la foto por ahí. La ubicación de la ciudad. Alabanza a Cristo. Que sí que estaba casi en el medio. Alabanza a Cristo. La Odisea, amén, de Turquía en la actualidad, o de Asia Menor en aquel tiempo, a solo 40,000 millas de la ciudad de Filadelfia, al lado de la ciudad también Colosa. Bendito sea el Señor. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Estaba al ladito de la iglesia de Filadelfia, la que estudiamos la semana pasada, y también de la iglesia La Colosa, que eran muchas iglesias, como lo dije, no tan siquiera eran 7 iglesias en Asia Menor, había muchas. Amén. También estaba la iglesia de Hierápolis, que era otra iglesia, alabanza a Cristo. Pero esta iglesia de Colosa, bendito sea el Señor, Pablo nunca fue a Colosa, nunca visitó a los colosenses. El apóstol Pablo fue de las cartas que envió, nunca visitó, amén, a esa iglesia. Inclusive en el tiempo que escribió esa carta estaba preso. Alabanza a Cristo, porque son las cartas presidarias del apóstol Pablo, que viene siendo Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Son 4 cartas que él hizo estando preso, 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Alabanza a Cristo. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Amén, amén. Lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice amén. La palabra del Señor. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud
por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Quiere decir que esas dos ciudades o esas dos iglesias también existían en Asia Menor. Como dijimos, había varias iglesias. Ahora, trasfondo histórico. Oiga, qué bonito, trasfondo histórico. Amén. Fue fundada por Antíoco II. Fue fundada por el rey Antíoco II. La construyó para su esposa, que tenía por nombre la Odisea. O sea, esta ciudad viene del nombre de la esposa de Antíoco II. Ella se llamaba la Odisea, y su esposa le pagó ese honor, amado, envenenando al varón. Lo envenenó al rey. Mira para allá cómo le paga ese honor, envenenando al rey. Era la ciudad más rica y próspera de la región de Asia Menor, porque tenía muchas fronteras y muchas vías importantes, como la carretera que le decían la Romana de Éfeso. Hay una carretera principal que le llamaban la Romana de Éfeso, que estaba dirigida o tenía la dirección directamente a Éfeso. O sea, iba desde la Odisea directamente a Éfeso. Alabanza a Cristo. Tenía también varios puertos terrestres de transportes comerciales marítimos y dos grandes coliseos turísticos. En esa carretera que tenían se construían también muchos bancos para aquel tiempo. Se les llamaban los bancos nacionales de toda Asia Menor. De la región de Asia Menor, los únicos bancos nacionales estaban en la ciudad de la Odisea. O sea, una ciudad que corría mucho dinero, movía mucho dinero. Alabanza a Cristo. También los historiadores coinciden que la ciudad de la Odisea era la ciudad más visitada de Asia Menor por los hermosos valles, especialmente el río Lico. Había un río Lico que le llamaban el Huerto del Edén, que se veía bien bonito, bien verde, bien precioso. Y ahí pasaban como un día de fiesta de hoy. Pasaban, amén, los fines de semana y los días de fiesta en ese valle del río Lico. Alabanza a Cristo, el más visitado de Asia Menor por los turistas. Así también tenía la tierra más fértil de toda Asia Menor. También tenía las mejores telas. Oiga esto, de la lana de color negro brillante y bien suave, donde se fabricaban las mejores fábricas de tela y de traje de las mejores ovejas de toda Asia Menor. Unas ovejas negras. Yo les vi una foto a Cindelí, una oveja negra, amado, que cuando tomaban la foto, esa piel o esa lana de la oveja, amado, brillaba. Imagínense eso, tocar esa oveja, amado, esa tela bien suavecita, alabanza a Cristo, en la cual no tan siquiera se hacían trajes, se hacían también alfombras, se hacían carteras, alabanza a Cristo, se hacían coat, amén, especialmente para el tiempo del frío, alabanza a Cristo. Ellos también utilizaban la lana, oiga esto, negra, para comprar y adquirir el oro de todas las demás ciudades, especialmente de la ciudad de Sardi, la que estudiamos al principio del capítulo 3. Esa ciudad era rica en oro, tanto era rica que tenía muchos manantiales de oro. Amén. Le decían los manantiales de las perlitas de oro. Salían en la misma agua perlitas de oro. Es decir, que Sardi era rica en oro. Y ellos cogían esa lana, amén, y empezaban a negociar para adquirir el oro. Alabanza a Cristo. Y ahí es que la manera que dicen ellos que sí eran ricos. Ahora, esta ciudad tenía también el único centro judicial, lo que hemos dicho, de todo el distrito de Asia Menor, que reunía 24 asambleas de 24 ciudades. O sea, eran los únicos que tenían ese centro judicial, donde se reunían todas esas naciones, amén, para entonces juzgar a todas las naciones desde la Odisea. Pero por este mismo, amado, orgullo, la ciudad se llenó de orgullo y de autosuficiencia judicial. Ellos decían, no tenemos quien nos juzgue a nosotros. Nosotros podemos juzgar a todo el mundo, pero nadie nos juzga a nosotros. Y ellos no sabían, amado, que el Señor estaba, amén, mirando todo eso. Alabanza a Cristo. También se ingeniaron, oiga esto, también se ingeniaron un producto para el avance de la oftalmología. Amén, para el progreso visual, llamado el colirio. Amén, para evitar las enfermedades visuales. Es decir, que esa gente también tenía en la área, bendito sea el Señor, de producir este producto, bendito sea el Señor, oftalmología, amén, bendito sea Cristo, tenían el colirio para evitar las enfermedades visuales. La historia cuenta que cuando los peregrinos, oigan esto, llegaban del desierto con problemas, amén, oftálmicos visuales, amén, por el polvo del desierto, llegaban a la ciudad en busca de colirio
y con solo 2 gotas del ungüento, amén, la visión se despejaba como si fuera casi un milagro. 2 gotitas nada más. Amén, los peregrinos cuando venían del desierto venían buscando el colirio y se echaban 2 gotitas nada más y su visión, amén, volvía a recuperarla y se despejaba, amén, sus enfermedades. Fue un producto muy famoso en toda la región de Asia Menor, especialmente en la área grecorromana, amén, el cual enriqueció mucho a la ciudad de Odisea y se llenaron también de orgullo nacional y sobre todo de orgullo, amado, espiritual. Amén, alabanzas a Cristo. Ellos decían, nosotros somos los que sanamos. Amén, tenemos la bendición de tener el colirio, amado, y no sabían que ellos mismos tenían ceguera espiritual. Ellos no lo sabían, pero Jesús se lo demostró. Amén, que eran ciegos. Por eso Jesús les responde de esta manera. Vamos a leer Apocalipsis 3:18. A los que decían que tenían la sanidad especialmente visual. Apocalipsis 3:18. Amén. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas. Amén. Quiere decir que Jesús le está diciendo, en otras palabras, que ellos eran ciegos. Un poquito más adelante se lo va a decir de esa manera. Ahora, un terremoto severo, como eran común en toda Asia Menor, este fue el más fuerte para el año 60 después de Cristo, que destrozó toda la ciudad. Alabanza a Cristo. Pero su riqueza era tan poderosa, después que se destruyó ese terremoto, que fue el más grande, amén, toda la ciudad, pero su riqueza era tan poderosa, amén, que no necesitaron ayuda ni subsidio del imperio, especialmente romano. Y le respondieron a los romanos, amén, me he enriquecido tanto que no necesito la ayuda de nadie. Y estas mismas palabras se las devuelve Jesús. Amén. Por eso Jesús les responde de esta misma manera. Vamos a leer Apocalipsis 3:17, parte A. O sea, Jesús está respondiendo con lo mismo que ellos les respondieron, especialmente al imperio romano, que de favor querían ayudarlo. Amén. Pero eran tan ricos y sobre todo tan orgullosos que no querían ayuda de nadie. Vamos a leer Apocalipsis 3:17. Amén. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, ahí sí que hay orgullo, amado. Santo. Amén. Porque si algo necesitamos, amado, es el favor de Dios, no de los romanos. Amén. Ni los emperadores. Necesitamos el favor primeramente de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás Amén. cosas, amén, os serán añadidas. Ahora, pero finalmente fueron destruidos como todos, amén, por los turcos, y en la actualidad solo queda una ruina de sus riquezas. Amén. Alabanza a Cristo. Pero todavía espiritualmente está por ahí la Odisea. ¿Cuántos dicen amén? Todavía está la apostasía tocando la puerta de las iglesias, amado. Santo. Todavía está. Quiere decir que ese espíritu no ha muerto todavía. Amén. Los espíritus no mueren, amado. Podrá poder morir la persona. Usted no ha visto un montón de residenciales. Da pena, amado, que salen gatilleros, personas que son gatilleras, y los hijos y los familiares y los primos, amén, ellos mueren y salen gatilleros también. ¿Usted ha visto eso? Hacen de una cosa increíble. Los hijos salen gatilleros, los hermanos salen gatilleros, los primos, los sobrinos, porque ellos mueren, pero el demonio que está dentro de ellos no muere y brinca. Amén. A la otra, al hijo, al familiar. Alabanza a Cristo. Y este es el mismo espíritu. Amén. El espíritu de apostasía, espíritu tibio, alabanza a Cristo, todavía está en este tiempo, amén, de la era de la iglesia moderna. Ahora, el apóstol Pablo escribió una carta para esta iglesia que realmente se extravió. Oiga esto, el apóstol Pablo, y solo Dios sabe por qué se extravió. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios sabe. El apóstol Pablo escribe una carta para esta iglesia que realmente se extravió en el camino. Amén. Y esta referencia bíblica se encuentra en las salutaciones finales de la carta a los colosenses, lo que leímos ahorita. Vamos a leer ese mismo capítulo, Colosenses capítulo 4, versículo 16. Amén, de la versión lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo. Amén. Dice, cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los
que se reúnen en la Odisea, para que también ellos la lean y ustedes a su vez lean la carta que yo les envié a ellos. Es decir, que Pablo le envió una carta a ellos, pero nunca llegó. A ver, qué interesante, amado. Y habíamos dicho que Pablo nunca fue a Colosas, los colosenses nunca los visitó. E inclusive cuando le escribe la carta a los romanos, todavía no había visitado a Roma. Amén, alabanza a Cristo. Ahora, marco histórico de la carta. Iván, tengo una pregunta. Histórico. Amén. Entonces, Colosenses viene siendo que era una región que quedaba cerca donde quedaba la Odisea. O sea que la correspondencia que iba a Colosenses también estaba destinada a la Odisea. A la Odisea, sí. Tenían que leerse ambas cartas. Okay. Ahora, marco histórico de la carta. Amén. Muchos historiadores coinciden, oigan esto, que la iglesia fue fundada por un discípulo de Pablo, amén, llamado Epafra. Amén. Epafra. En su tercer viaje misionero. Vamos a ver la figura del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Alabanza a Cristo. En ese tercer viaje misionero, amado, el apóstol Pablo estuvo 2 años y medio en Éfeso. Fue el más tiempo que estuvo en Éfeso, el tercer viaje misionero, porque acuérdense que el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo lo que llega a Éfeso es para volver otra vez a Jerusalén en el día del Pentecostés. Alabanza a Cristo. Y solamente lo que está como 2 semanas nada más. Amén. Eso aparece en Hechos 19. Vamos a estar leyéndolo ahorita. Pero vuelve otra vez después del día del Pentecostés, en el tercer viaje, cuando empieza rápidamente el tercer viaje. Amén. Se queda 2 años y medio. Y ahí es que establece Pablo las 7 iglesias de Apocalipsis, que eran muchas más de las iglesias. No tan siquiera eran esas 7, eran más iglesias. Alabanza a Cristo. Bendito sea Dios. Así que el apóstol Pablo tenía, como quien dice, un cuartel general en Éfeso. ¿Por qué? Porque acuérdense que literalmente, amén, la ciudad de Éfeso era la capital de Asia Menor. Era la ciudad más importante de esa región de Asia Menor. Alabanza a Cristo. Y ahí fue que el apóstol Pablo hizo su cuartel, amén, general. Alabanza a Cristo. Ahora, pregunta. Yo quiero entrar un poquito más en el trasfondo histórico de cómo llegó el evangelio, especialmente a la Odisea. Y como estaba acabando a las 7 iglesias y a muchas iglesias que habían también. Ahora, ¿cómo entró el evangelio a toda la región de Asia Menor? Entró desde Éfeso. Amén. Por 4 medios. Oiga esto, por 4 medios. Número 1, el medio número 1. Los que fueron dispersados a causa de la persecución de Hechos capítulo 8. Amén. Por un joven llamado Saulo. Amén. Acuérdense que el capítulo 8 se le conoce, cuando usted lo lee arriba del título, se le conoce como el capítulo de la dispersación y persecución. Quiere decir que donde hay persecución hay dispersación. Amado, por eso es que la iglesia hoy en día está muy cómoda, porque no hay persecución. Pero cuando hay persecución, la iglesia empieza a dividir. Y esto fue lo que pasó en el día del Pentecostés. Estaban todos bien cómodos. Donde en Jerusalén habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y se habían quedado en Jerusalén. O sea, no siguieron el orden cronológico, geográfico que habló Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Gloria a Dios. ¿Pero en dónde? En Jerusalén. Ese es el orden cronológico geográfico. En Judea, en Samaria y a los confines de la tierra. Amén. Pero los judíos se quedaron con el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿En dónde? En Jerusalén, donde cayó Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés, amado? Porque ese es el día de la fiesta de ellos, celebrando especialmente la salida, amén, de Egipto. Celebraban el día del Pentecostés. Eso fue cuando llegó el día del Espíritu Santo, especialmente a los judíos. Pero llegó otro día que el Espíritu Santo llega a los gentiles. Y esto fue en casa de Cornelio. O sea, en el día del Pentecostés empieza la iglesia cristiana judía, amén, en Jerusalén. Pero en casa de Cornelio, alabanza a Cristo, en casa de Cornelio, entonces empieza la iglesia gentil, especialmente entre el mundo moderno. Así que vamos a leer Hechos 8:1 y mire qué interesante porque le explica muy claro el versículo, lo de la dispersación. Vamos a leerlo, Josué. Amén. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Quiere decir que todo el mundo salió, pero lo único que no salieron fueron ¿qué? Los apóstoles.
Quiere decir que los judíos que eran de otras naciones, porque habían de muchas naciones en el día del Pentecostés, porque acuérdense que la ley era, especialmente la ley mosaica, era que en el día del Pentecostés todo judío, varón, amén, no importa dónde estuviera, tenía que volver a dónde, a Jerusalén ese día. Amén, alabanza a Cristo, para celebrar la fiesta de la salida de Egipto. Alabanza a Cristo. Y estaban muchos judíos de otras naciones. Y esos judíos, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, mire qué precioso, con ese poder se fueron a otras naciones, mientras que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y entonces empezaron a visitar, especialmente desde Éfeso. Ahora, número 2, Pablo en su segundo viaje. Vamos a leer Hechos capítulo 18, del 19 al 21, especialmente donde estuvo solamente 2 semanas, porque después iba al día del Pentecostés en Jerusalén. Hechos 18. Amén, segundo dice, viaje del apóstol Pablo. 18, 19, 21. Al 21, Josué. Dice, y llegó a Efeso y le dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efesos. Amén, que salió de Efesios. Amén. Y no tan siquiera esto, yo no sé si ustedes se acuerdan, amén, en el primer viaje, cuando él fue a la región, especialmente de Antioquía de Siria, a Derbe, a Listra, alabanza a Cristo, el apóstol Pablo quería ir a donde, Asia, y dice que el Espíritu Santo se lo incumplió. Le dijo, no, tú no vas para Asia todavía. Y entonces ve la visión de Macedonia. Amén, eso en el primer viaje. Quiere decir que siempre en el corazón de Pablo deseaba ir a Éfeso. Amén, qué bonito, amado. Tanto así que se quedó 2 años y medio, amén, en Éfeso. Luego entonces Apolo, quiere decir que Apolo también llegó a Éfeso. Vamos a leer el Hechos capítulo 18, versículo del 24 al 26. Quiere decir que Apolo también habló en la iglesia de Éfeso, también predicó allí. Vamos a leerlo. Hechos 18, del 24 al 25. Amén. Hasta el 25. Hasta el del 24 al 26. Léelo hasta el 26. Amén, dice. Nada más que yo lo estoy leyendo de aquí donde yo lo tengo y en la pantalla pues a veces sale otra está usando otra traducción. Amén. Voy a continuar. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén, qué bonito. Es decir, que Apolo también predicó allí en Éfeso, aunque solamente conocía aquel bautismo de Juan. Amén, alabanza a Cristo. ¿Qué da a entender esto? Que todavía el Espíritu Santo no había llegado el poder a Éfeso. Ahora, mira la responsabilidad de un líder. Luego entonces, número 4, y al último punto, luego entonces vuelve Pablo en su tercer viaje. Hechos capítulo 19, del 8 al 12. Pero vamos a leer el versículo 1 y 2. Josué. Hechos 19, 1 y 2. Después brincamos del 8 al 12. Amén. Voy para allá. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Lo tengo ya. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, qué interesante. Quiere decir que mientras Apolo estaba en Corinto, amén, entonces Pablo entra a Éfeso. ¿Qué te da a explicar esto? Que Pablo y Apolo nunca se conocieron físicamente, nunca se llegaron a ver. Amén, nunca se llegaron a ver. Como Pablo nunca llegó a Colosa, tampoco nunca conoció a Apolo. Alabanza a Cristo, pero tomó la responsabilidad de preguntar, oye, ¿qué líder responsable? Amén, fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? Nosotros ni tan siquiera hemos escuchado ese Espíritu Santo.
¿Y qué hizo? Dice que le impuso las manos, a ver, como líder responsable, para que recibieran que el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer del 8 al 12. A ver, quiere decir que esa iglesia todavía no tenía el poder del Espíritu Santo, especialmente para regarse a otras iglesias, porque de ahí se riega a toda la región de Asia Menor. Vamos a leer del 8 al 12. Amén. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. A ver, qué tremendo esto, amado. Mira qué interesante. Él empezó a predicar en la sinagoga judía y no lo quería en la sinagoga judía. En la sinagoga judía Dios no hacía milagros, pero cuando salió para afuera a predicarle, amén, a los gentiles, especialmente, dice ahí, a toda la región de Asia, todo el mundo empezó a acercarse porque había un avivamiento. El avivamiento fue tanto que los mismos delantales de Pablo y los paños lo ungía. Amén, para que todas las personas que estaban en las otras áreas, en las otras regiones, avanza, en las otras ciudades, le ponían los delantales y les ponían los paños y salían los demonios y las enfermedades, amén, se sanaban los enfermos. Mire qué tremendo, amado, qué unción había. Alabanza a Cristo. Quiere decir que esa iglesia empezó que con el poder del Espíritu Santo, empezó que en milagros y prodigios. Amén. Quiere decir que hubo un verdadero avivamiento en toda Asia que empezó en Éfeso. Amén. Mire qué interesante, entre los gentiles convertidos al evangelio de todo corazón. Vamos a leer del 17 al 20, un verdadero avivamiento. Y ahí dice claramente lo que leyó Josué, que entonces Pablo tuvo aproximadamente 2 años. Quiere decir que estuvo 3 meses predicando en la sinagoga. No lo quisieron, entonces se fue a los gentiles y no querían que se fuera Pablo. Tuvo 2 años. Quiere decir que estuvo como entre 2 años y medio en la región de Éfeso. Alabanza a Cristo. Vamos a leer del 17 al 20, un verdadero avivamiento en Asia, empezando desde la ciudad de Éfeso. Amén. Dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después es Hechos 19, del 17 al 20. Hechos 19, del 17 al 20. Ese no lo tengo, lo anoté mal. Amén. Léelo de la Biblia. Amén. Sí, sí, yo también lo tengo. 19 al 20. Del 17 al 20. Ok, Hechos lo tengo. 19. Amén. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Wow, crecía la palabra y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, porque había que confesión de pecado y también entregaban alabanza a Cristo. Esa fue la primera vez que hay entonces un pleito entre el cristianismo, amén, especialmente, y la magia, alabanza, el ocultismo, alabanza a Cristo. Quiere decir que luego entonces Pablo estuvo 2 años y medio, 2 años y medio en Éfeso, y estableció los ancianos de las iglesias Asia Menor, amén, que fueron las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a leer entonces el versículo 17 nada más, de la traducción lenguaje actual. Hechos 19, 17, que Cindy lo puso ahorita. Amén. Lo tengo aquí, dice,
Los que vivían en Efeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor. Quiere decir que toda la región respetó el nombre del Señor. Así que Pablo estableció todas las iglesias empezando desde Éfeso. Ahora, bosquejo de las 7 cartas, de la última carta. Iván, una cuestión que quiero resaltar, ¿verdad? De que antes yo no entendía cuando leí ese versículo que habla sobre cómo esa gente quemaron los libros. Y que habían 50,000 libras, ¿verdad? Si no me equivoco. Era mucho dinero. Exactamente. Y que en esos tiempos no estaba la facilidad que nosotros tenemos ahora para hacer copias. En esos tiempos, ¿verdad? Las copias se hacían de hasta manual. Y un libro, tener un libro era algo grande porque eso no lo podía tener cualquier persona. O sea que el hecho de que ellos hayan quemado esos libros, eso fue un avivamiento bien grande. Porque un avivamiento grande de confesión de pecado. Sí, había mucha magia en aquella región. Acuérdate que aquella región casi toda es de Atenas. Eran griegos atenienses. Que los atenienses, ya tú sabes que eso era pura idolatría. Hechos capítulo 17 lo dice, que cuando Pablo iba entrando en Atenas, dice que su espíritu se enaltecía a ver tanta idolatría entre los atenienses. Es decir, que era una región bien idólatra. Existía la magia. Y todo ese conocimiento que ellos tenían de los filósofos, de toda esa gente. De esos filósofos, de la magia. Eso era un tesoro para ellos. El hecho de que ellos hayan quemado eso. No, esa gente quemaba y era mucho lo que había. Delante de todo el mundo. O sea, un verdadero avivamiento trae eso, trae arrepentimiento, trae cambio de conducta, trae confesión. Ellos lo quemaron, no le importaron nada, amado. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que quemar? Amén, alabanza a Cristo. Y hubo un gran avivamiento en aquella región. Tanto fue que de ahí salieron entonces las 7 iglesias de Asia Menor, muchas más que había. Así que bosquejo de la carta viene siendo desde el versículo 14 al versículo 22, versículo 14, parte A, la dedicatoria a los ángeles, que vienen siendo los pastores de la iglesia. Versículo 14, parte B, la discreción de Cristo. Amén, la discreción de Cristo, que se describe como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Versículo 15 y 16, la evaluación, amén, y la denuncia, alabanza a Cristo. Versículo 17, la condenación por su dependencia propia. Y versículo 18, la exhortación a la recapitalización, especialmente el versículo 19, la disciplina de Dios. Versículo 20 y 21, la promesa, amén, para los que abren la puerta. Y el versículo 22, el llamado que siempre se le hace a las 7 iglesias, amén, el que escucha la voz del Espíritu. Primer tópico, la dedicatoria. Vamos a leer Apocalipsis 3:14, parte A, para avanzar. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Amén. Es decir, que como las 7 iglesias, esta viene siendo la última, también, especialmente la dedicatoria, es para el ángel, para la estrella, que viene siendo, ¿quién es el ángel? ¿Quién es la estrella? El pastor. ¿Quién es el mensajero de las iglesias? ¿A quién se le daba? ¿A quién Juan le daba la carta primero de esas iglesias que visitaba a Juan? ¿A quién se la daba? Los pastores. Los pastores. ¿Ven? Sí. Escribe al ángel, el mensajero, al pastor, al portavoz de la iglesia. Ahora, el pastor de todas esas iglesias es el reflejo de la mayoría de los pastores en este siglo presente, que no ejercen especialmente el ministerio de atalaya. Es decir, que el problema grande de los pastores, amados, que no ejercen el misterio de ser un atalaya. Un atalaya es un centinela, un guardián, uno que vela al enemigo. Amén. La persona encargada de velar la frontera, de velar la cerca. Alaba la gloria de Jehová. El pastor de nosotros tenía un mensaje, amén, que hablaba de la cerca. ¿Te acuerdas, Sindeli? La cerca rota, se puso como tema. Pastor sí, Gustavo repetía mucho. La cerca rota. Lo predicó varias veces. Tacho, así que el pastor es el que está pendiente, amado, de eso mismo, a la frontera, a la cerca, que no esté rota. Los pastores velaban eso mucho cuando tenían sus ovejas. Velaban que la cerca no estuviera rota. ¿Para qué? Para que la oveja no se perdiera, no saliera, las curiosas, y especialmente para que el lobo no entrara. Alaba la gloria de Jehová. Tenía que estar todo el tiempo, todos los días cuando se levantaba por la mañana, velando la cerca, que no estuviera la cerca rota. Que eso era como pastor, es un mensajero, es un atalaya.
velarla cerca, amén, velarla cerca era parte del trabajo del día. Del trabajo del día. Por la mañana había que hacer eso. Y por la noche contar las ovejas. Amén. El que anunciaba también el mensaje de advertencia en medio del peligro o especialmente de la acechanza. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 3, del 17 al 20. El ministerio de Ezequiel, el ministerio de un pastor, el ministerio de un centinela, el ministerio de un atalaya. Alabanzas a Cristo. Que hoy en día en esta iglesia moderna, amén, de la apostasía ya no se ven. Hermano, los primeros que son tibios son los pastores. Los primeros que son tibios son los pastores. Un pastor frío, amado, pues tiene una congregación de cubitos de hielo. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Vamos a leer Ezequiel 3, versículos 17 al 20. Amén, amén. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás, pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, tiene que velar, alabanza a Cristo, no tan siquiera al impío, amén, que quiere dañar la oveja, sino también al que todavía es justo. Amén. Si el que todavía es justo, amado, y empieza a hacer pecado, el líder no puede ponerle tropiezo, tiene que levantarlo. Amén. Tiene que amonestarlo, tiene que corregirle el pecado con amor y misericordia, como dice la escritura. Amén. Para levantar a ese justo y vuelva. Amén. Si se levanta y vuelve, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero si se levanta y no vuelve, como quiera, Dios no te va a demandar la sangre. Amén. Porque ya tú le amonestaste, lo ayudaste especialmente. Alabanza a Cristo. Amén. Pablo conocía bien este ministerio, amén, de la atalaya, este mensaje de amonestación, y lo predicaba, amén, en todo momento, y no también lo predicaba, sino también era un requisito, amén, para su ministerio o para los ministerios, especialmente en el caso de Timoteo. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Yo quiero hablar de un poquito de Timoteo, porque Pablo entonces envía a Timoteo. ¿A qué iglesia lo envía a Timoteo? ¿A qué iglesia? Vamos a ver. Lo invita, o sea, lo envía a pastorear. ¿A qué iglesia? A Éfeso, a la de Éfeso. A Éfeso, a la misma iglesia que estamos hablando. Amén. O sea, Pablo envía a Timoteo a Éfeso, a esa misma iglesia que estamos hablando. Amén. Alabanza a Cristo. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, de 1 al 4. No tan siquiera, acuérdense, mira, amado, 2 Timoteo casi nadie lo sabe, sin delí, que 2 Timoteo viene siendo el último arresto. O sea, él cuando escribe 2 Timoteo no está entre las cartas presidarias, amén, el carcelada, sino que esta carta casi nadie sabe que él la escribe estando preso, Pablo. Amén, es la última carta que él escribe. Y el orden cronológico no es Tito. Algunos se creen que la última carta que escribe Pablo es Tito. No, la última carta es 2 Timoteo, aunque en la Biblia no está en ese orden cronológico. La Biblia está, el orden cronológico de la Biblia es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Amén, pero Tito lo envía a Creta para que corrigiera eso mismo, lo deficiente. Alabanza a Cristo. Pero la última carta fue 2 Timoteo, donde él hace su despedida. Y él estaba encarcelado, Pablo. Amén. Quiere decir que Pablo tuvo 3 encarcelamientos en los 5 viajes. Amén. Primer encarcelamiento en Cesarea, luego en Roma, y este tercero, alabanza a Cristo, en Roma, en la segunda carta a Timoteo. Vamos a leerlo. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Alaba la gloria de Dios. O sea, esto es un mandamiento, te encarezco. O sea, te mando, es un imperativo delante de Jesucristo, delante de Dios, alabanza a Cristo, que juzgue, amén, que inste. Inste significa que sigue insistiendo, amén, como el matapiojo. La abuela decía, oye, tú estás como el matapiojo encima de uno. Amén, así decía Pablo a Timoteo, como el matapiojo, sigue ahí predicando. Amén, reprende, redarguye. Amén. A veces decimos que el Espíritu Santo es el único que tiene que redarguir. Oiga, yo he escuchado, pero no, usted no redarguye a nadie. El único que redarguye es el Espíritu Santo, amado. Redarguir significa, amén, corregir, decirle que está mal. Ahora, redarguir de pecado, eso lo hace el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero tú tienes que corregir. Es más, tú tienes que reprender. ¿Qué significa la palabra reprender? Castigar. Usted tiene que castigar, usted tiene que disciplinar como líder. Amén, alabanzas a Cristo. Porque vendrá el tiempo que no van a sufrir, que no van a querer la sana doctrina. Amén. Y Pablo dice, corrige con eso mismo, con la doctrina, con la enseñanza. Amén. Si hay alguna pregunta, amado, porque vamos un poquito rápido y tenemos que ir así porque cada uno después tiene una parte ya en esta última carta. Así que Jesús usa 3 características frente a esta iglesia, la última. Amén. Jesús se presenta, alabanza a Cristo, en este versículo, amén, de 3 maneras. Alabanza a Cristo, versículo 14, parte B especialmente. El amén. Qué bonito. El amén. Jesucristo es el amén de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene un amén y se llama Jesucristo. Sí. Jesucristo es el amén de Dios. Amén. Jesucristo se presenta con 3 características frente a esta iglesia. El amén. El testigo fiel y verdadero. Óigame. El testigo porque él fue el que vino del cielo. El principio de la creación. Y esto lo vamos a explicar bien. Así que vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 14, parte B. Amén. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Amén. Amén. Qué bonito. Así que Cristo se autopresenta. Oiga esto, Cristo se autopresenta como el amén. Amén es una palabra hebrea. Escucha bien, que no tiene modificación al griego ni al latín. Es como la palabra aleluya, que no tiene modificación. Aleluya en inglés es lo mismo. Aleluya en griego es lo mismo. Y el amén es lo mismo. Amén. Aleluya significa, ¿qué significa aleluya? Una exaltación a la alabanza. Aleluya significa exaltación a la alabanza. Cuando yo digo aleluya, le estoy diciendo a mi hermano o a mi espíritu, a mi alma, alaba a Dios. Gloria. Ay, papá, anda, alaba, saya. Ándale, amansuey. Anda, vi, amansay. Le digo a mi espíritu, a mi alma, o al que me esté escuchando con aleluya, amén, una exaltación a alabar a Dios. Aleluya. Gloria. Significa una exaltación, amén, un grito, a decirle a todo el mundo, alábelo, amén, aleluya, alábenlo. Amén. Gloria. También significa así sea. ¿No has escuchado? Cuando dicen amén un predicador, amado, usted no diga así sea si no ha estudiado bien ese versículo. Alábalo. Y pues así sea, y el hombre tiró ahí de la baqueta, amén, disparó ahí rápido, amén, sin estudiar, lo dicho. Amén. Sí, que cuando yo estaba comenzando el evangelio, una de las ancianas de la iglesia, yo la llevé a su casa y eso fue lo que ella me dijo. Ese día ella me dijo, mira, te voy a decir algo. Me dice, yo estaba orando y el Señor me dio esto. Dice que yo no tengo que decir amén a todo lo que oigo, que yo tengo que saber bien lo que está en la escritura para decir amén, porque el amén significa así sea. Yo estoy contribuyendo a algo que tal vez no es bíblico. Yo me quedé pensando. Hay que tener cuidado, amado. Sí. Tenemos que ser como los bereanos. Los bereanos son los de Berea, que cada vez que Pablo hablaba la palabra, dice que yo escudriñaba todos los días a ver si lo que decía Pablo era verdad. Amén. Si era verdad, el otro día decían amén, Pablo. Amén. Porque estudiaron. Pero ustedes, amados, sin estudiar
Imagínate, usted no estudió y el predicador menos. Imagínese. Alaba la gloria de Jehová. Qué revolución. Significa así sea. Amén. Dígame. No, qué lío, ¿verdad? Si está ese panorama de que no estudió. Pues, váyate, pero la mayoría, pues, quisiéramos que todo de esto, ¿verdad? Porque acuérdate que la predicación de la palabra no tan siquiera es predicar. Existe el don de la predicación, pero también en el don de la predicación tiene que estar el don de la enseñanza también. Porque la iglesia primitiva dice que predicaba y enseñaba a Cristo todos los días, casa por casa. Quiere decir que la predicación va junto con el don de la enseñanza. Amén, porque Pedro lo que hacía era enseñar eso mismo. Amén, Pedro enseñaba y Pablo enseñaba por la escritura que Jesús era el Cristo. Amén, a los judíos especialmente. A los judíos tú no me puedes decir que era el Cristo porque tú decías que era el Cristo. No, tenía que comprobarse por la escritura, especialmente por Abraham. A ver, por el linaje de Abraham y por el linaje de David geográfico de la casa de Judá. Es decir, que Pablo se lo demostraba. Amén significa así sea, o también de seguro, o sustento lo dicho. Es un poquito más fuerte, sustento lo dicho, lo que estoy escuchando. Y en el Nuevo Testamento se usa, amén, Jesús lo usaba mucho también como de cierto te digo. Oiga, interesante. Y se refleja en el Nuevo Testamento. Es la seguridad de Cristo, amén, y de sus promesas en Dios, como Cristo, el amén de Dios. O sea, Cristo cuando iba a decir una palabra, no decía porque él quería decirla. Amén. Él decía la palabra porque lo que el Padre le dijera que dijera, eso decía él. Amén. Él no hablaba por su cuenta, sino todo lo que el Padre me dijo que quisiera, amén, o que dijera, eso hacía. Eso decía Jesús. No vino por su cuenta propia. ¿Vino con qué? Con la palabra de Dios. Es más, Jesús dice que el que escuchaba su voz, está escuchando la voz de Dios. Amén, porque el mensaje era de Dios, no era de parte de Jesús. Es decir, que Jesús en el Nuevo Testamento es la seguridad y las promesas de Dios como Cristo, el amén, amén de Dios. Vamos a leer 2 Corintios. O sea, Iván, una pregunta, que cuando el Señor decía, de cierto digo, el evangelio es como amén, es un amén. Como lo aseguro, lo sustento, lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Porque esto es palabra de Dios, esto no es mi palabra. Amén. Alabanzas a Cristo. Bendito. Es más, de cierto digo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Santo. Amén. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 28. Pablo lo conocía así por el Espíritu. Amén. 28. Que todas las promesas de Dios eran así. Eran ciertas. Amén, Iván. 28 o el 20. El versículo 20, Apocalipsis 1, 2 Corintios 1, 20. Amén, amén. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Es decir, que esas son las promesas de Dios. Amén. En él sí y en él amén. Alabanzas a Cristo por medio de las promesas. La bendición. Segundo, el testigo fiel y verdadero se presenta a Jesús a esta iglesia. Amén, apóstata. Jesús es el único testigo de Dios y testigo de que de su gloria, testigo de que de su reino. Alabanza a Cristo, especialmente espiritual. En Juan capítulo 3, versículo 11, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo. Y esta palabra de cierto te digo, aparecía mucho en el evangelio de Juan. Oiga, qué interesante, porque el evangelio de Juan era ¿para qué? Para el gentil, como quien dice, para la iglesia. Amén. Acuérdense que Mateo le escribe a los judíos y Marco entonces le escribe a los romanos. Entonces Lucas le escribe a los griegos y Juan le escribe a la iglesia. Ese es el orden. Amén. El carácter espiritual. Y esta palabra, especialmente en el capítulo 3, aparece 2 veces. Aparece en el versículo 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén, alabanza a Cristo. Y aquí en el versículo 11, Jesús le dice también a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que lo de que sabemos hablamos y de lo que vemos testificamos. O sea, Jesús es el testigo de Dios. Y le está diciendo a Nicodemo, tú estás hablando del reino de Dios. Pues mira, yo te puedo hablar del reino de Dios porque esa es mi casa. De ahí vengo yo. Y entonces le dice esto, de lo que sabemos hablamos y de lo que vemos testificamos. O sea, Jesús podía testificar del reino porque de ahí viene él. Esa es la casa de él, el reino de Dios. Amén. Jesús es el único testigo de la gloria de Dios. Vamos a leer Juan 17:5.
Jesús es el único testigo. Es más, el único que testifica la gloria de Dios aquí en la tierra es Jesucristo. Jesucristo es la misma gloria de Dios encarnada, amado. Amén. Caminando en la tierra. Alabanzas a Cristo. Jesús es el único testigo de la gloria de Dios. Juan 17:5. Amén. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. Y yo quiero dar a entender esto, amado. Usted escuche bien esto. Antes que el mundo fuese. Y la escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Que decir que la compartió, la tenía con quien, con Jesús. Y Jesús fue antes de la fundación del mundo. Jesús no fue la primera creación del mundo. Jesús fue antes. Quiere decir que Jesús es Dios, amado. Jesús simplemente es Dios. Alabanza a Cristo. Jesús es el único testigo, amén, genuino, que puede dar a conocer la gloria del Padre aquí en la tierra. Vamos a leer Juan 1:18. La única persona que puede hablar de la gloria de Dios realmente aquí en la tierra es Jesús, porque Jesús es la gloria de Dios encarnada. Amén. Amén. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Wow. A Dios nadie lo ha visto. El que lo da a conocer aquí en la tierra es Jesús. Amén. Jesús es el único testigo fiel de la verdad de Dios. Amén. Juan 18:37. Mira cómo lo dice. Amén. Yo para esto he nacido. Juan le dice a Pilato. Amén. Porque Pilato le dice, bueno, ¿por qué te arrestaron? Y Jesús le dijo, pues por decir la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿y quién es la verdad? Pues yo soy la verdad. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Gloria. El único que arrestan por decir la verdad. Amado, qué cosa increíble. Amén. Juan 18:37. Jesús hablando con Pilato. Amén. Yo para esto he nacido. Después le dice, amén. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Wow, qué tremendo. Es decir, que daba testimonio de la verdad. Número 3. El principio de la creación de Dios. Y aquí nos vamos a detener un ratito, amado. Y si hay preguntas, pregunte, amado, porque de aquí se encajan mucho los testigos de Jehová. Amén. De que por ese versículo, por muchos más. Alabanza a Cristo y muchos salmos también que aparecen. Amén. Que Jesús es el primero de la creación. Que es más, que el primero que Adán se creó Jesús. Es cosa increíble. Amén. El principio de la creación, dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Amén. Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Amén. Esto no significa, escuche bien, esto no significa, amén, que él fue el primero de la creación, sino que él, Jesús, es el principio, oiga, el principio o el principal, amén, especialmente de la creación o lo que da vida. Alabanzas a Cristo. El principal que da vida. Viene siendo el principal que da vida. Esto significa la palabra, amén, que da vida, que es Jesucristo. Amén. Este es el punto principal de este mensaje. Yo soy el que da vida y todas las cosas son originadas en la vida de Jesús. Amén. Que es decir, que Jesús es el que da vida. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Pablo dijo con mucha certeza que Jesús es el que da vida y todas las cosas en él subsisten. Amén. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Amén. Ahí lo dice claro. Quiere decir que Jesús principió. Oiga esto, Jesús principió la creación. No es el principio de la creación. Él principió. Amén. Y esta palabra es la que no quieren entender los testigos de Jehová. Él no es el principio de la creación. Él principió la creación. ¿Qué significa principió? La que la creó. Amén. La formó con el poder de su palabra. Amén. Mire cómo dice Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 4. O sea, Jesús principió la creación. La creó. La principió.
Amén. Dice, en el principio era él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y cuando habla de la luz, está hablando de Jesús. Amén. Cuando vino a la tierra. El principio, el verbo con Dios. Amén. Nada de lo que está hecho fue hecho. Amén. Si él no lo mandó a hacer. Quiere decir que él principió la creación. Amén. Estamos claros ahí. Él principió. Amén. El principio viene siendo el punto principal de donde parte todas las cosas o donde nace todo o el origen de todo. Ese es el significado de principio, la creación. Amén. El punto principal donde parten todas las cosas o el origen donde nacen todas las cosas. El principio, la creación. Pablo dijo que no, que todo fue hecho por él y para él. Lo que habíamos leído. El autor de los Hebreos también lo certifica. No se conoce quién es el autor de los Hebreos, pero esta carta es tremenda. Él lo certifica por el Espíritu Santo que Jesús construyó el universo completo por el poder de su palabra. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Qué interesante está esto, amado. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! Él hizo el universo, el heredero de todo. Amén. Amén. El primogénito, el Salmo lo pone como primogénito. Y esta palabra primogénito también se cuelga en los testigos de Jehová, porque lo usan como que fue el primero. Amén, como un hijo que es primero. Pero el primogénito no significa, no es el significado de ese carácter que lo dice. El primogénito, especialmente entre los reyes, significa que cuando un rey moría, amén, todo el reinado lo tenía que su primer hijo mayor. Y la palabra primogénito en los salmos están significando eso mismo, que Dios le entregó todo a los pies de Cristo. Amén. Alabanza a Cristo. ¿En dónde? En su segunda venida. Todo está debajo de sus pies hasta que venga en su segunda venida. Y ahí es que fallan los testigos de Jehová. Amén. Está hablando del poderío, de la vara que Dios le dio a Jesús, que puso a todos sus enemigos debajo de sus pies. Alabanza a Cristo. Amén. Que le entregó todo el reino. Dios le entregó todo el reino a Jesucristo. Pues la segunda venida se va a ver literalmente. Aunque lo tiene ahora espiritualmente, él gobierna. Amén. Colosenses lo dice. Amén. Que en la cruz del Calvario despojó todo principado y potestad. Lo recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él los venció a los demonios espiritualmente, pero literalmente en su segunda venida. Amén. Vamos entonces a leer los tibios. No hay ninguna pregunta en este término del principio o el primero de la creación. Amén. O el primogénito, como dice los salmos. Si hay alguna pregunta, amado, levante la mano. Amén. Porque yo sé que los testigos de Jehová a veces se meten en las casas, amado, y usan esos términos, usan esos versículos y meten en el griego, meten en el latín, meten todas las palabras. Amén. Pero no escudriñan la escritura, no van a los salmos, lo que dice el Señor, los antiguos profetas. Amén. Usted no se quede en lo que dice el griego, olvídate del griego. Aquí hay que buscar y escudriñar. Bien. Amén. Bien, amado. Apocalipsis 3:15, los tibios. Vamos a entrar entonces al otro tópico, los tibios. Amén. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Amén, ojalá. Bien, amado, los tibios. Apocalipsis 3:15. Amén, ¿cuál es el problema? El problema era un problema que ellos tenían como ciudad. Amén. El problema de esta ciudad próspera, amén, que era rica. El problema grande que tenían ellos que no producían agua propia. Oiga, qué interesante. Ellos estaban en el medio de Antioquía, Asia Menor. Ahí en el mapa lo vimos. Está en el medio. Y esto es un gran problema, amado. El no producir agua propia. Esto es un gran problema, amado. Todo país o toda isla que no tenga agua, ¿verdad? Que esto es un gran problema. Pero ellos estaban, amén, como si nada pasara, indiferente a su gran problema.
ellos recibían agua o ellos construyeron, amén, diferentes túneles y manantiales. Ahí está la Odisea, en el mismo medio, amado. Amén. Ahora, ellos recibían agua por medio de algunos manantiales del sur de la ciudad, especialmente de Hirápolis, a través de acueductos que medían 9 kilómetros de largo. Estas aguas que salían de allí, de esa ciudad, amén, alabanza a Cristo, Hirápolis, amén, eran aguas calientes, amén, pero al rato, al camino largo de 9 kilómetros, llegaban tibias y no eran útiles para nada. Y Jesús utilizó ese método geográfico para ilustrar la condición espiritual de esta iglesia, que tal vez algunos empezaron caliente, oiga esto, y en la marcha, en el camino, en la prueba, en la tribulación, amado, al final se pusieron tibios, amén, y claudicaron en esas aguas. Vamos a leer lo que dice Primera Reyes, capítulo 18, del 20 y 21. Vamos a leer hasta el 21, Josué. Elías como atalaya, especialmente amén, en los pensamientos del pueblo de Israel, porque Elías está hablando, amado, del pueblo de Israel, que está mezclado entre qué, entre los profetas de qué, entre los falsos profetas de qué, de los Aseras, amén, de los Baales que estaban allí, alabanzas a Cristo, amén, rindiendo culto a esos demonios. Así que Elías tenía que confrontarlo. Es lo mismo de esta iglesia. Esta iglesia empezó a lo mejor caliente, pero claudicaron en dos pensamientos. Amén. Y en este momento están tibios. Así que vamos a leer Primer Reyes 18, 20 y 21. Esos dos versículos nada más, Josué. Amén. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No respondió palabra, amado. El pueblo estaba como que, como orgulloso, como esta iglesia que Jesús le está llamando a la puerta y no quieren responder. Mira lo que hizo acá. Convocó a quién? Al pueblo de Israel. Amén. Y lo puso aquí entre los profetas. Alabanzas a Cristo. Y Elías entonces los confrontó. ¿Por qué claudicar? La palabra claudicar significa caminar cojo. O sea, que un pie te camina a la derecha y otro pie a la izquierda. Amado, nadie puede caminar con un pie a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Porque se va a desviar. Amén. Alabanzas a Cristo del camino recto. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué problema hubo? Las aguas fueron que mezcladas. Vamos a leer Apocalipsis 3:16, la mezcla. Amén. De la agua caliente y especialmente la agua fría. Amén. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Santo. Amén. Había otras aguas, oiga bien, habían otras aguas que se producía de la ciudad de Colosa, la que habíamos leído. Amén. Que estaba bien cerca. Amén. De ellos. Que era fría, que era útil. A la agua cuando es caliente es útil. Amén. Para desinfectar y todo eso. Cuando es fría es útil también porque es buena para beber. Pero la tibia no. Amén. Había otras aguas de la región, de la ciudad de Colosa, que era fría. Por esto Jesús le quería decir, ojalá ustedes tuvieran agua, amén, termales, calientes, amén, como la ciudad de Hirápolis, o fría como la de Colosa, pero como quiera, usted no tiene ni agua fría ni agua caliente. Por tanto, entonces, le da que náusea, amén, al estómago, especialmente. El problema era que no eran útiles ni como agua fría ni como agua caliente. Eran aguas tibias que cuando la bebían, amén, daba gran náusea y malestar a los de la ciudad de la Odisea. Amén. Es un problema, amén, de náusea. La palabra ojalá, amén, manifiesta la indignación de Jesús, que significa quisiera yo. O sea, Jesús quisiera que fuera o lo uno o lo otro. Amén. O yo deseo. También se puede traducir de esta manera. Yo quisiera o yo deseo que fueran o lo uno o lo otro. Amén. Que fueran o frío
o que fueran tal vez calientes. O sea, tenían oportunidad de ser una cosa o la otra, pero ellos no tomaban la decisión. Josué también confrontó al pueblo de Israel en este mismo término y utilizó este mismo término en su último discurso, en la hogacía, ya en su muerte, amén, el hogazo de su vida, especialmente Josué el conquistador, amén, y entonces le habla al pueblo o lo confronta de esta misma manera. Así que vamos a leer Josué, esto es un versículo bien conocido, capítulo 24, que es el último capítulo de este libro de Josué. A ver, versículos 14 y 15, y después vamos a leer el versículo 23 solamente. Quiere decir que Josué le habla al pueblo y le dice, hoy van a tener que tomar una decisión. Amén, o son fríos o son calientes. En este caso, la iglesia de la Odisea. Vamos a leerlo, Josué. Amén. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Amén. Amén. Quitad entre vosotros. O sea, tiene que decirse que hoy Josué los confrontó bien fuerte, amado. Y Josué, como ellos no tomaron la decisión, ¿quién la tomó? Josué. ¿Qué dijo? Yo, primeramente, y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, quite los dioses de los amorreos. Amén. Los que estuvieran en el otro lado de Egipto. Alabanza a Cristo entre el tiempo de los faraón. Amén. Pero tomen una decisión. Alabanza a Cristo. Eso es lo que está diciéndole Jesús a esta iglesia. O eres frío o eres tibio. El frío tiene oportunidad, amado. O sea, el impío, el que está afuera, que está frío, tiene oportunidad. Amén. El caliente, gloria a Dios porque está caliente, pero el tibio todavía no se ha decidido qué va a hacer. Amén. Está claudicando en dos pensamientos. Ahora, Apocalipsis 3:17, parte A. La Amén. iglesia orgullosa. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. ¿Quién dice? Jesús dice, tú dices, no yo digo, tú dices que eres rico. Ahora yo te voy a decir si tú eres rico o no. Amén. Ahora entonces ya mismo Jesús los confronta. Pero la palabra tú eres rico se lo está diciendo Jesús a ellos, que ellos le dijeron a quién, al imperio romano, nosotros somos ricos, no necesitamos la ayuda de ustedes. Amén. Qué tremendo, amado. La iglesia de la Odisea estaba orgullosa de su riqueza. Amén. Por la palabra que dice, tú dices. Amén. O dicen de ti, o tienes una fama que eres rico. La gente tenía esta ciudad, especialmente la de las otras ciudades, como la ciudad sublime de todas las ciudades, por su fortuna delante de los hombres. Vamos a leer lo que dice Lucas. Amén. Jesús a los fariseos, que todo el mundo decía que los fariseos eran ¿qué? Los más santos, los más puros, los más sublimes, los más de honra, especialmente en el concilio, en el templo. Alabanza a Cristo, que hizo Herodes el Grande. Lucas 16:15, lo que decían los hombres de los fariseos. Pero ¿qué decía Dios de los fariseos? ¿O qué dice Jesús de la iglesia, la Odisea? Vamos a leerlo. Lucas 16:15. Amén. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, para todo el mundo, esta iglesia era sublime, era pomposa, era rica y hacía obras también, amén, sociales. Alabanzas a Cristo, pero delante de Dios era una abominación. Amén, especialmente en Cristo. Amén, que ya estaba por qué, por sacarla de su estómago. Amén. Ahora la iglesia decía, me he enriquecido. Amén.
por mi propia fuerza, amado. Ninguna iglesia se enriquece por su propia fuerza. Amén. De ninguna manera tengo necesidad. Su riqueza constituía de 3 productos importantes. Amén. Su lana, como dijimos al principio, su industria bancaria que estaba en las carreteras, especialmente la carretera que decía la carretera de los romanos hacia Éfeso, y especialmente la medicina que era el colirio. Era la medicina que ellos vendían mucho. Su orgullo era una abominación delante de Dios. Era un orgullo nacional, personal y espiritual también, que especialmente excluía o sacaba el favor de Dios, especialmente el poder del Espíritu Santo. O sea, no se sentían, amados, llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían, amén, ese orgullo, pero no tenían poder. Ellos eran ricos, amén, por sus riquezas propias. Ellos vestían por sus mismas vestiduras y ellos veían, amén, por su mismo colirio que hacían. Esta era lo contrario a la iglesia de Filadelfia, que dependía del poder de Dios y no de sus pocas herramientas seculares o su poca fuerza. Esta iglesia estaba ciega espiritualmente, no podía ver su desnudez. Y el Señor se manifiesta, amén, o le manifiesta esta condición, amén, confrontándolo de esta manera. Vamos a la confrontación, Apocalipsis 17, versículo B. Vamos al versículo 17, parte B. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. ¿Qué dice? Tú no sabes. Tú no sabes lo que tú eres. Tú dices que eres rico, pero tú no sabes lo que tú eres. Amén. Ahora yo te voy a decir lo que tú eres. Jesús le dice, ni tú puedes ver con todo el colirio, amén, con toda la sanidad que hiciste, con la medicina, la alabanza a Cristo, todavía no puedes ver lo que tú eres. Es más, tú no sabes ni lo que eres. Jesús clasifica a esta iglesia de 5 maneras: desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amado, qué tremendo. Miserable. Viene la palabra mísero. Viene también de la palabra desgraciado, infeliz. Amén. Pobre a lo extremo. Miserable. Pobre viene de escasez, de falto, de menesteroso. Amén. Sin fortuna. Una persona necesitada. Ciego que no puede ver. Corto de vista. Privado de la vista. Amén. O lleno de ceguera. Como ellos estaban llenos de ceguera. Desnudo significa falto de vestido. Pero ¿cómo falso de vestido? Si era una ciudad que tenía la mejor tela. Amén. Y Jesús le dice que está desnudo. Amén. Amén. Con una fábrica de tela más grande de toda la región de Asia Menor. Falto de vestido, es desnudo. Amén. Poca cobertura. Manifestación de falta de vergüenza. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 3:18, el veredicto y el consejo de Jesús. Jesús, amado, no los condena, le da un consejo. No los obliga, sino que lo aconseja. Porque Dios no te puede obligar de algo que tú no quieres dejar, amado. Si tú dejas algo, entonces Dios te ayuda y especialmente, amén, te levanta. Vamos a leer Apocalipsis 3:18, el consejo de Jesús. Amén. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Qué tremendo, amado. El consejo de Jesús, hermano. El consejo de Dios es bueno, venga de donde venga. Escuche esto, aprenda esto. El consejo de Dios es bueno, venga de donde venga. Puede venir de un niño, además puede venir de un borracho. Amén, que te aconseje. Pero esta gente no querían coger consejo de nadie. Le decían que estaban mal y no querían. Su orgullo no se lo permitía. Los 3 consejos de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 3:18 del lenguaje actual. Amén. Dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor. Como el oro se refina en el fuego, si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas
medicinales para tus ojos, solo así podrás ver. Qué lindo. Las gotas del Señor son las mejores. Amén. El vestido del Señor es mejor. El vestido de la iglesia tiene que ser el revestido del poder de Dios. Esa es la vestidura de una iglesia. El ser revestido del poder de Dios. Esa es la vestidura original de una iglesia. Amén. Ellos vestían de negro y Jesús quería vestirlo de blanco, de santidad. Amén. Alabanza a Cristo. Ahora, oro. Compra de mí oro fresco. Oiga, ¿qué está queriendo decir Jesús? El oro mío es fresco. Es sacado de dónde? Del crisol. Y habíamos aprendido, amado, que el crisol significa un horno. Amén. Que es verdadero valor. Amén. Porque tiene que la aprobación del fuego del Espíritu Santo que refina, que purifica y santifica. Amén. Ese es el verdadero oro. Amén. Cuando nuestra fe es probada. Vamos a leer lo que dice Isaías 55, versículo 1 y 2. Y mira qué contradicción tiene este Isaías 55, versículo 1 y 2. Amén. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén, qué bonito. Mira, aquí Jehová está diciendo al pueblo de Israel, compren sin dinero. Oiga, ¿quién puede comprar sin dinero? Santo. Esto es una ironía grande. Amén. ¿Y cómo Jesús le dice a esa gente que son pobres si ellos dicen que están ricos? ¿Y cómo le manda a Jesús a comprar de ellos oro si le están diciendo que eres pobre? ¿Cómo le va a decir a un pobre que compre? Y especialmente oro. Jesús le está hablando del carácter espiritual. Amén. La gracia que nos da Dios, amado, no podemos comprarla, pero oiga esto, como lo dijo el Espíritu a mí, no podemos comprarla porque nadie puede comprar el sacrificio de Jesucristo, que es la gracia de Dios, pero con nuestro libre albedrío compramos. ¿Cómo lo compramos? Porque ¿qué? Entregamos nuestro libre albedrío, entregamos todos nuestros deseos. Amén. Todos nuestros malos pensamientos para que Dios los camine a pensamientos de bien y no de mal. Amén. Porque eso dice la palabra, compra la verdad. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la venda. Amén. ¿Cómo la compramos? Cuando entregamos nuestro libre albedrío por completo. Amén. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y hablo. Amén. Y estoy hablando y estoy llamando. Pero si alguien oye mi voz y abre la puerta, tiene que abrirla, tiene que abrirla por completo. Ese es el libre albedrío. Por eso dice, compra la verdad y no la venda, paga el precio. Amén, no la venda. La sabiduría, la inteligencia y la doctrina, que es la enseñanza. Qué bonito, amado. Inteligencia y doctrina, que es la enseñanza. Amén, compra la verdad y no la venda. Jesús le habló sobre la única, amén, perla, que sí tiene valor. Como habla Jesús del reino de Dios en su ministerio terrenal. Vamos a leer Mateo. ¿Cómo lo presenta Jesús? 13, versículos 44 y 45. Es como si fuera un oro. El oro es como si fuera algo precioso. Es como si fuera una perla. Y esta persona, dice Jesús, que compra. Amén. Aquel terreno. ¿Para qué? Para adquirir ¿qué? Esa perla preciosa. Vamos a leerlo. Mateo 13. 44 y 45. Amén. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Amén. Amada, esto hay que pagar un precio también. Y es nuestro libre albedrío. Jesús le ofrece a esta iglesia de Odisea, amén, la verdadera riqueza, la espiritual, que produce de la fe y para fe. Vamos a leer lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, amén, y 9, o 7 al 9. Amén. ¿Cómo es probada nuestra riqueza espiritual? Que viene siendo la fe. Tiene que ser probada ¿por qué? Como el prueba el oro, por el fuego. Amén. Para que se haya que preciosa, para que se haya limpia. Amén. Vamos a leerlo. Josué. Dice,
Amén. Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. El oro precioso es la fe, amado, que es la salvación de nuestra alma. El problema grande de esa ciudad era que ellos no tenían necesidad de pedir nada a nadie. Amén. Porque decían, yo soy rico. Jesús habló sobre esto. Mire qué bonito. En Mateo 5:3. Ellos eran ricos en el carácter literal, pero espiritualmente eran pobres. Amén. Y aquí hay una bienaventuranza. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, amado. El pobre de espíritu. Amén. El que se humilla delante de Dios. El que reconoce, amado, que está mal. Amén. Como los publicanos. Aquellos fariseos que cuando vieron a aquellos publicanos dicen, mira estos publicanos que hacen. Mira qué lindo oran cuando están llenos de pecado. Amén. Pero Jesús lo estaba viendo. También hay otra bienaventuranza. Amén. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos no querían decir, amado, que necesitaban algo. Amén. Y quiere decir que sus oraciones, amén, no eran oídas. Alabanza a Cristo. Ellos dijeron, no tenemos necesidad de nada y no necesitamos que nadie nos ayude. Ellos tenían una gran, especialmente arrogancia. Amén. Muy personal, que no deseaban que nadie lo ayudara. Amén. Y es claramente, amado, que esto no es de Dios. Amén. Alabanza a Cristo, porque Dios quiere, amado, que nosotros lo busquemos en espíritu de verdad y sobre todo clamemos a Él. Amén. De todo corazón. Miren lo que dice Mateo 6:11. Vamos a leerlo. Es más, mira, es un versículo que lo sabemos de memoria. Amén. Danos el pan de cada día. ¿Tú crees que esta gente podían decir eso? Danos el pan de cada día. O podían orar, amado, por el alimento, con ese lleno de orgullo. Amén. Y tampoco no podían decir, tampoco en sus oraciones, Señor, no nos metas en tentaciones. Amén. Quiere decir que estas personas, especialmente la iglesia de Odisea, eran muy orgullosos. Alabanza a Cristo. Como ejemplo, Dios, amado, no quiere el orgullo en la iglesia. Es decir, que iglesia eran y eran pobres, amén, en espíritu. Dice Efesios 1:7, lo que es la verdadera riqueza. Miren lo que dice, yo lo tengo aquí, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Amado, la iglesia es rica por la gracia de Dios. Amén. Pablo lo dice también de esta manera. Efesios 3, versículos 14 y 16. Miren lo que dice Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas para que el Dios de los cielos dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido por el hombre interior, amén, con el poder del Espíritu Santo, a fin de que habite Cristo en nuestros corazones y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que la riqueza de Dios está que en el hombre interior de nosotros. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. Quiere decir que la riqueza de su gloria está en el poder, en la plenitud, amén, de Dios. Número 2, vestidura. Jesús le ofreció sus vestiduras blancas y puras. Amén. No las vestiduras que ellos tenían negro, de la lana de la oveja. Amén. Que ellos intercambiaban por el oro para poder ser ricos. Amén. Por su propia fuerza. La riqueza de la iglesia de Cristo no consiste, amén, en nuestras propias fuerzas, sino en ser revestido del poder de Dios. Ahí que está la fuerza de la iglesia. El ser revestido del poder de Dios. Jesús le quiso decir o dar a entender a ellos que ellos estaban en bancarrota espiritual. O sea, tan pobres espiritualmente. Amén. Porque estaban ¿qué? Desprovistos de la vestidura celestial. Vamos a leer Mateo 6, versículos 19 y 20, Josué. Amén. ¿Cuál es la vestidura de la iglesia?
Amén. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Quiere decir que nuestra riqueza, amado, está allá arriba en los cielos. Hermano, nosotros enviamos material aquí en la tierra, amén, para que se hagan nuestras, especialmente mansiones allá en el cielo. Jesús le daba la última oportunidad a esta iglesia, amén, que marca la historia de la iglesia actual, de la cristiandad, amén, pues en el mundo moderno. Quiere decir que esta iglesia no se quiso arrepentir, amén, y entonces por no quererse arrepentir va a tener la vergüenza de su desnudez, que todo el mundo la va a ver públicamente. Así que vamos a leer Apocalipsis 16:15 en la sexta copa, que esto viene siendo la tercera bienaventuranza del libro Apocalipsis, que tiene 7 bienaventuranzas. Esta es la número 3. Amén. La vergüenza de la desnudez en el día del arrebatamiento. Amén. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, que esta iglesia, Jesús le está dando la última oportunidad. Número 3, unge tus ojos. Amén. No con colirio, amén, sino con las gotas espirituales. El colirio era el producto medicinal que de las escuelas de la medicina habían fabricado. Amén, que tenía un gran precio entre los grecorromanos en aquel tiempo. Pero el Señor le ofreció a ellos un discernimiento espiritual. Amén, que a través de su unción del Espíritu Santo ellas pudieran tener, amén, la visión espiritual y pudieran discernir entre el bien y el mal. Un ejemplo, los de Camino de Emaús. Mire qué bonito está esto, en la resurrección de Cristo, en el primer día de la semana, el domingo. Vamos a leer Lucas 24, versículo 29 al 35. Yo quiero dar a entender que esta gente, los que iban de camino de Emaús, se estaban retirando de Jerusalén. No estaban escuchando lo que Jesús dijo. Amén, que iba a resucitar al tercer día. Vamos a leerlo, del 29 al 35. Amén. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse y diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose él en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Sión. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le hablaban, cómo le habían reconocido a partir el pan. Aleluya. Amén. Qué bonito, amado. Esta gente no volvieron a Jerusalén hasta que se le abrieron los ojos. Jesús le abrió el entendimiento para que Amén. Pudieran entender las escrituras, amado. Y lo reconocieron al partir el pan. Amén. Al partir el pan. Parece que Jesús tenía una manera de partir ese pan. Amén. Alaba la gloria de Jehová. En la cena del Señor, que ellos lo reconocieron cuando partió el pan. Amado, y partir el pan significa quebrantamiento. A veces no conocemos a Dios hasta que nos quebranta, hasta que los pica. Alabanza. Ay, papá. Hasta que los parten dos. Ahí vamos a reconocer a Dios. Alabanza a Cristo. Y ellos volvieron a Jerusalén porque se le abrieron los ojos. Y esto fue la primera vez que ellos reciben el Espíritu Santo, cuando le abre el entendimiento. Esto fue lo mismo que sucedió en el otro evangelio, en el evangelio de Juan. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Amén. Dice, cuando llegó la noche. Este fue el mismo suceso, el primer día de la semana. Amén. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Qué bonito, amado. Aquello le abrió los ojos por el entendimiento y a este le sopló el Espíritu Santo. Lo mismo. Amén. Alabanza a Cristo. A ellos le abrió el entendimiento. Vamos a leer Lucas 24 del 40 al 49. Ahora. Lucas 24 del 40 al 49. El mismo suceso. Le abrió el entendimiento. Lucas 24 del 40 al 49. Josué. Amén. Dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Wow. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aleluya. Aquí hay dos cosas. Le abrió el entendimiento. Amén. Para que comprendiesen las escrituras. Y allí decía que le abrió los ojos. Amén. Y en Juan dice que le sopló el Espíritu Santo. Esas tres cosas son lo mismo. Amén. Alabanza a Cristo. Y después le dice en el versículo 49, quédense en Jerusalén hasta que sean que investidos. Quiere decir que la vestidura verdadera de la iglesia es ser investido del poder de lo alto. Esa es la verdadera vestidura de la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús los mandó a Jerusalén. Ellos iban para Emaús, pero no, Emaús no, Jerusalén, hasta que seas investido. Esa es la vestidura de la iglesia. Amén. La Odisea no entendía que la vestidura es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la vestidura de la iglesia. Amén. Aleluya. Jesús comió pan y peces con un cuerpo glorificado. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Aleluya. Esto fue lo mismo que sucedió en Juan. Ahora, la ceguera de los últimos tiempos en esta apostasía, amén, se ve en la Odisea, que significa apostasía. Oiga, apostasía significa en griego apostatar. Yo quiero detenerme un poquito en esto. La iglesia apóstata. En griego significa apostatar, que significa renunciar a la fe. Amén. O también desertar o renunciar o abandonar a algo que tú creíste. Amén. Apostatar significa abandonar algo que ya tú creíste. Y hay diferencia entre apostasía con diferentes ejemplos. La apostasía personal es un ejemplo. Esta iglesia tenía estas tres apostasías. Tenía la apostasía personal, tenía la moral y tenía la teológica. Amén. Vamos a explicar esas tres apostasías. La personal es cuando la persona ya no interesa nada de su salvación y no busca para nada reunirse, amén, en la congregación, ni que hable nadie de Cristo. Amén. Termina negando el evangelio y se convierte enemigo de la cruz de Cristo. Amén. Vamos a leer Hebreos 3:12. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Amén. Dice. Y el que tenga la Biblia del Pentecostés de estudio, cuando lee Hebreos capítulo 2, 3, versículos 12 y 13, habla sobre este tema, apostasía. Amén, la apostasía. Vamos a leerlo en esta versión. Amén. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo.
Es decir, que esa es la apostasía personal. Y muchas de esta iglesia, la Odisea, la tenía. Están volviendo ¿a qué? Al mundo. Alabanza a Cristo. Ahora, la apostasía moral también podía reinar en aquellas iglesias. Amén. Que todavía dice, la apostasía, amén, moral dice que todavía ellos están supuestamente en la iglesia, supuestamente la sana doctrina. Amén. Pero todavía siguen practicando los pecados pasados y dejan de permanecer en Cristo por la apostasía moral. Vamos a leer Romanos 6, versículo del 1 al 4. Esta es la apostasía moral, que todavía está en la iglesia, amado, pero moralmente está apostatando de la fe en Cristo. Romanos 6, del 1 al 4. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que la apostasía moral es una persona que no quiere seguir en la vida nueva. Amén. Amén. Se todavía está en la vieja criatura. Ahora, la apostasía teológica. Oiga esto. Amén. La apostasía teológica es la que abundaba mucho en la iglesia de la Odisea. Amén. La apostasía teológica significa que todavía hablan de Dios. La persona todavía habla de Dios. Amén. Como una apariencia de piedad. Pero por otra parte, niegan la sana doctrina bíblica de Cristo. Hablan de Dios. Amén. Como con apariencia de piedad. Pero niegan la sana doctrina de Cristo, la bíblica. Amén. Y si es posible, abandonan la iglesia de sana doctrina. Y esto yo lo he visto con mis ojos. Y vuelvan a sus caprichos mundanos, a la fiesta mundana. Amén. A beber un poquito de vino. Amén. O a beberse una cerveza, porque esta iglesia moderna hoy en día de la apostasía, de la Odisea, yo he escuchado, oiga esto, yo he escuchado por mis oídos que aún los pastores dicen, el beber vino no es malo. El beber vino con tu esposa y darte una bailadita en la sala con tu esposa y con una copita de vino y tú bailando con tu esposa en la sala. Amén. Un bolerito bonito de los de antes. Eso no es nada malo. Mire, el pecado no está en una cerveza. El pecado está, es más, yo le digo mal, el pecado no está en una cerveza ni está en un cispá. El pecado está en la caja de cerveza. Ahí que está el pecado. No en la cerveza ni en el cispá. Tú te puedes beber 6, tú no pecas. Pero si te bebe la caja, tú pecas. La caja de cerveza. Está en la iglesia hoy en día, amado. Sí. Amén. Tanto. Que vuelven otra vez las mujeres al maquillaje. Que vuelve otra vez la mujer a cortarse el pelo. Que vuelve otra vez la mujer a engancharse a los pantalones. Especialmente los maones apretados. Alaba la gloria de Jehová. Oiga, se fue el zoom. Tanto. Bendito sea Dios. Amén. Esa es la iglesia apóstata. La iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, que va a reinar, especialmente en los tiempos finales. Pablo aconseja al pastor de la iglesia de Éfeso, que dijimos que era Timoteo, de esta manera, amén, con la dirección del Espíritu Santo, amado, porque cuando el Espíritu habla, habla claro. Amén. Cuando el Espíritu habla claro. Vamos a leer 1 Timoteo. ¿Qué dice el Espíritu? Capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Wow. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué espíritus engañadores. Amén. Que a veces se le mete dentro de los pastores y empiezan a engañar a la oveja. Amén. Eso no es nada, eso no es nada. Eso es un legalismo. Eso que dice esa gente es un legalismo. Nosotros estamos en la libertad de Cristo. Amén. Eso es un legalismo lo que dice esa gente. Amén. Eso son normas. Amén. De hombre. Y en los últimos versículos. Amén. Resume
las tres apostasías de esta manera. Vamos a leer el 1 Timoteo, los últimos versículos. A ver, versículo 16. Yo lo tengo acá. 1 Timoteo 4:16. Amén. Resume estas tres apostasías de esta manera. Ten cuidado primeramente de qué, de ti mismo, de la apostasía que es personal, de ti mismo. Amén. Ten cuidado también de la doctrina. Amén. Alabanza a Cristo, de la moral, de eso no es nada. Amén. Ahora, ten cuidado de no persistir, especialmente la teológica, en la sana doctrina. Porque si persiste en ello y haciendo esto, te salvará a ti mismo, le dijo a Timoteo, y a los que te oyeren. Amén. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Amén. De la doctrina. Persiste en la sana doctrina, pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo profetiza de estos tiempos de la apostasía final de esta manera. Vamos a leer la última carta de Timoteo, especialmente para Timoteo de Pablo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Lo último que dijo Pablo en el ogazo de su vida. Amén. O sea que Pablo empezó fuerte en la doctrina y terminó fuerte en la doctrina. No como los pastores hoy en día, amados, que empezaron calientes y han terminado tibios. Amén. Alabanzas a Cristo. Segunda Timoteo 4, versículos 3 y 4. No son ni una cosa ni la otra. Amén. Aquí hay que decidirse, amado. O somos o no somos. Amén. O andalá, vasalla, o andalé. O ay, papá, caminamos la sana doctrina o no caminamos. O decimos lo que dice la escritura, según como dice la escritura, o no la seguimos. Segunda Timoteo 4, versículos 3 y 4. Amén. Porque el Señor. Amén. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Quiere decir que vendrán los tiempos peligrosos. Amado, todavía falta mucho. Que no van a sufrir la sana doctrina, que tendrán como son de que de oír. El oído lo van a tener que dulzoso a las cosas que le gusten. Si la cosa no me gusta en esa iglesia, pues me voy. Yo quiero que me predique como me gusta. Amén. Alabanza a Cristo. Y no me digan que tengo necesidad o que me falta algo, como esta iglesia. Alaba la gloria de Jehová. Que Jesús dijo sobre la apostasía. Jesús dijo que era una obra del mismo diablo. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo fue el primero que apostató. Amén. En el reino de los cielos. Que no se sometió al reinado de Dios allá arriba en los cielos, en el paraíso. O sea que el primer apóstata, ¿quién es? El diablo. Amén. Porque no se sometió a la verdad. Amén. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 8, versículos 44 y 47. Amén. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oías vosotros, porque no sois de Dios. Jesús dice o termina diciendo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Oye, qué gran diferencia, el que es de Dios. Por eso es que el primer apóstata es el diablo. Amén, porque fue que mentiroso desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Amén, no permaneció en la verdad. Alabanza a Cristo. Ahora, tópico final de la clase y la conclusión. Vamos a leer Apocalipsis 19. Amén. Capítulo 3, versículo del 19 al 22. Y con esto acabamos para darle oportunidad a los hermanitos. Apocalipsis 3 del 19 al 22. Tópico final de la clase y la conclusión. Amén. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Conclusión. Jesús confronta a esta iglesia orgullosa con una ironía. Jesús presenta una ironía. Amén. ¿Qué ironía? Estaban desnudos. Estaban desnudos a una ciudad, amado, a la ciudad que le decían la ciudad de la tela. Amén. Esto no es ironía. Ustedes tienen la industria más grande de la lana, de la tela. Amén. Toda Asia Menor, pero dentro de vosotros están desnudos espiritualmente. Internamente están desnudos. Alaba la gloria de Jehová. A ver, ustedes tienen todo el poder del banco. Amén. Toda la industria bancaria de Asia Menor. Pero delante de mí son unos pobres, unos infelices, unos miserables. Están desprovistos de mi gloria y de mi poder. Alabanzas a Cristo. Ustedes dicen, amén, que tienen el poder para sanar los ojos de toda Asia Menor. Pero delante de mí son unos ciegos. Amén. No me pueden ver. No pueden ver mi gloria. Amén. Es tiempo de que busquen. Amén. Alabanza a Cristo. La visión espiritual y aprendan a escuchar la voz, porque estoy de frente a las puertas de ustedes y no me oyen. Amén. Todos los días está Jesús a la puerta llamando a esta iglesia y no la oye. Mira qué bonito, amado. Llamando a esta iglesia. Hay muchas personas que van a predicar la sana doctrina en estas iglesias tibias, amado, y a veces le apagan el micrófono o le quitan el micrófono. Y yo escucho una vez, amén, que un varón le sucedió esto en una prueba que él tenía grandísima. Había perdido un familiar, amén, y estaba pasando por una gran escasez. Alabanzas a Cristo. Y cuando entró a aquella iglesia no le dieron chavo ni nada después que él viajó. Y le quitaron el micrófono y lo sacaron y se sentó en un banco y le dijo, Señor, pero tú me mandas a esta iglesia y me lo que pasa. Esta iglesia me votó. Esto y lo otro. Y él dice que vio una limusina color blanca y una persona que dijo que entrara adentro. Y entró para adentro de la limusina y parece que le dio un dinero. Y cuando se fue, bajó la ventana a la persona y le dijo, no tengas pena de que esa iglesia te votó, porque yo llevo 25 años desde que se fundaron esta iglesia tratando de entrar y no me dejan entrar. Santo. Amén. Jesús estaba a la puerta llamando a esta iglesia de la Odisea, Santo. pero la iglesia no quería escuchar su voz ni abrir la puerta. Amén. La gran diferencia entre la puerta cerrada y la puerta abierta de la iglesia de la Filadelfia. La puerta de la iglesia de la Filadelfia la tenía abierta porque Jesús conocía sus obras. Amén, que eran obras buenas. Versículo 8 del capítulo 3. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Le dijo a la iglesia de Filadelfia. Amén. Qué bonito que nadie puede cerrar. La Odisea tenía la puerta cerrada porque ellos mismos la habían cerrado. Amén. Acuérdense que mire qué bonito, amado. Jesús no toca la puerta. La gente dice que Jesús toca la puerta y llama, ¿no? El versículo dice eso. Jesús dice que está a la puerta y llama. Él no toca la puerta, es más, no empuja la puerta. Él es el caballero de la cruz. Amén, no empuja. Es más, yo le voy a decir más. La cerradura está en el lado de nosotros. En el lado de Cristo, la puerta no tiene cerradura. La cerradura está en el lado de nosotros. Es lo que hace que llama. Nosotros tenemos que abrir la puerta. Quiere decir que la cerradura está en nuestro lado. De abrir la puerta y dejarlo entrar. Versículo 20, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él y él conmigo. Ahora, mire qué bonito. Jesús le da la promesa más grande a esta iglesia, orgullosa. A mí, ¿cuál fue la promesa más grande? Aparece en los últimos versículos. El que venciere, oiga esto, le daré que se siente en mi trono, amado. Ni el diablo se ha centrado en el trono de Dios. El diablo quiso sentarse en el trono de Dios en el cielo y fue sacado, amado, a patar el diablo. Dios le metió una patada que cayó a la tierra. Hubiera caído en otro planeta, ¿verdad? Pero cayó aquí en este planeta a molestar aquí, a la tierra. Amén. Pero Jesús le dice a esta iglesia y le da la promesa más grande. Amén. El que venciere lo va a dejar que se siente en mi trono. Amén. Como yo me he sentado, amén, en el trono de Dios porque he vencido. Quiere decir que esta es la promesa más grande, sentarnos en el trono, amén, de Dios. Alabanza a Cristo por medio de Cristo. ¿Cómo nos sentamos? Por medio de Cristo. Cristo está sentado con Dios, amén, en su trono. Así que nosotros nos vamos a sentar por medio de Cristo. Así que, amado, hasta aquí
esta última parte del capítulo 3, la iglesia a la Odisea, amén, la sexta carta.